estamos aquí con el doctor Alejandro Ciotta, le vamos a dar la gracia y vamos a conversar un poquito acerca de lo que se viene dando con el tema de PAMI. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día. No, pues, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por la difusión de lo que está pasando actualmente en PAMI, que como bien decía, no es que sea solamente responsabilidad de este gobierno, sino de todos los anteriores y de los políticos que hoy fingen ser oposición de este gobierno y por detrás están pactando a espaldas del pueblo, eso también hay que decirlo, Sí, ¿no? acá siempre lo venimos Porque planteando eso. sí, porque hay mucha gente que propone como solución, como salida a la crisis que estamos viviendo y al atropello que está llevando adelante este gobierno, están esperando de una forma ilusa a las próximas elecciones para dejar su voto en una urna y pensar que con eso se va a solucionar. Y no se va a solucionar con eso, porque yo creo que más allá de lo que cualquiera me pueda decir a mí, eh, yo estoy convencido que lo que hace falta acá es que se levante el pueblo. Acá hace falta una rebelión popular, no solo para sacar a este gobierno entregador de la patria, sino para dar una muestra de poder, para que el que venga después de este gobierno sepa que al pueblo no lo tiene que volver a traicionar. Claro. Porque ya nos traicionaron mucho. Y hay otra palabra que dijiste y con la que yo me quiero quedar, y si es hablándole a los futuros estudiantes de medicina o a la población en general, bueno, dos cosas. Primero, dijiste que es una profesión noble, creo que dijiste Sí, esa sí, sí. palabra, y yo creo que yo el mensaje que le quiero dar a los que actualmente son médicos, no solo de PAMI, sino a todos los médicos y a los que están pensando estudiar medicina, que no se olviden de esa palabra. Por eso yo hice hincapié todas las veces que me tocó intervenir, que nosotros no estamos peleando por una cuestión salarial. Nosotros acá no vamos a pedirle una limosna al gobierno que nos aumente 1.000 o 2.000 pesos, que ni siquiera es aumento porque es pedir que por lo menos volvamos a cobrar la miseria que veníamos cobrando, porque nos han bajado a Exactamente. la mitad el Sí. salario. Nos han bajado a la mitad, nunca visto, nunca visto. Pero nosotros vamos mucho más allá de una cuestión salarial. Nosotros lo que estamos defendiendo acá es a los viejos, porque acá hay un plan, un deliberado plan de exterminio de los jubilados por parte del gobierno nacional. Que esa es la diferencia con los gobiernos anteriores. Nosotros hemos tenido gobiernos nefastos, gobiernos de gente realmente ha contribuido a entregar la patria. Pero este grado de perversidad que estamos viviendo hoy por parte del gobierno, creo que no lo hemos vivido nunca, salvo con la dictadura. Y no sé si estos son peores todavía que la dictadura. Lo que pasa, doctor, que estos son confesos con cara de piedra, o sea, no tienen problema en decirte como lo que pasó con Adorni esta semana, con decirte, me encontré un pendrive, Sí, me encontré plata que mi viejo dejó una pieza, no sabía dónde, me encontré el pendrive, no sabía el número para acceder, invertí, le pegué, y cuando hay muchísimo archivo donde demuestra que el flaco no tenía ni siquiera intenciones de laborar con la cripto, con el Bitcoin y todo, y sin embargo, lo que me sorprende a mí es del flaco la cara con de la piedra liviandad que con la que tiene, pueden. la cara de piedra que tiene. Nosotros hablamos al principio que lamentablemente los argentinos y sobre todo los salteños que están tan endeudados, no están pensando en todas estas cosas que nos gusta analizar a nosotros, y están en el detalle. Mira la cara que ha puesto, mira el tono de voz que tuvo cuando dijo esa frase, cuando dijo, me encontré un pendrive, le pegué, invertí 200.000 y salen todavía expertos en la materia diciéndote que en el 2013, 2010 era impensado que alguien pueda meter tanta guita como para tener la posibilidad de pegarle. Exactamente. Pero igual, sabes que justamente ahí radica la esperanza que yo tengo hoy. Ujú. Fíjate vos la contradicción. Yo creo que justamente el grado de perversidad que tiene esta gente y ya la poca necesidad que ellos han visto para disimular toda el choreo que vienen haciendo, yo creo que eso mismo se va a convertir ahora en el punto débil.
porque yo soy uno de los tantos que siempre me he quejado. ¿Y qué pasa que el pueblo está dormido? ¿Y qué pasa que no salimos? Y yo creo que el pueblo no está dormido, yo creo que el pueblo está confundido, está Ajá, distraído. Yo creo que si nosotros no, nos remontamos al origen de nuestro país, yo creo que nosotros tenemos hechos verdaderamente gloriosos de este pueblo. No hay que olvidarse que acá nosotros hicimos volver dos veces al Imperio Británico, que era el ejército más poderoso del mundo. A pura piedra, palo y agua hirviendo los hicimos volver dos veces y tres si contamos la vuelta de obligado, cuando encima vinieron con otro imperio y sí, se tuvieron que volver los dos a su casa. Después, en la guerra de Malvinas, más allá de que, como dijo un militar, fue una causa justa en manos bastardas, me parece una buena síntesis, porque mucha gente quiere desprestigiar esa gesta de Malvinas. También estuvo en manos de gente perversa como estos nefasta. nefasta como los que tenemos hoy, pero la causa es justa y también el argentino estuvo ahí dando la cara. Yo creo que lo que vino un poco antes y sobre todo después de Malvinas, yo creo que lo que vino es un periodo muy oscuro en el país en donde el enemigo dejó de ser fácilmente identificable. En esos hechos que yo te estoy comentando, el enemigo era muy visible. Y cuando el enemigo era muy visible, el pueblo el pueblo estuvo Claro, dispuesto a luchar. Yo creo que lo que pasó después es que ese enemigo se volvió invisible. claro, Ya no tuvo bandera. No, claro. no tuvo una bandera, una religión, un estado al cual identificar y al cual uno sabía que tenía que combatir. A partir de ahí el enemigo empezó a estar acá entre nosotros. El peor enemigo es, como decía Jaureche, ¿no? Claro. El criollo que nos vende. Y ahí al pueblo se le hizo muy difícil identificarlo, porque también, como vos decías, desde la democracia que han venido manoseando, entre otros, a los viejos, lamentablemente el pueblo, y yo me incluyo, no hemos sabido descifrar las mentiras, la traición, no hemos sabido identificar que el peor enemigo lo tenemos acá, que es el enemigo interno, trabajando para los poderes extranjeros, que son los que verdaderamente gobiernan el país, porque acá no gobierna mi ley, ni Claro. gobernaba. Entonces, yo creo que este grado ya asqueroso de perversidad que tiene esta gente, que los hace pasarse de vuelta. Yo creo que ese es justamente el motivo por el que el pueblo esta vez puede ganar, porque ahora el enemigo vuelve a estar fácilmente identificable. Hoy la gente, a pesar de que mucha gente no tiene tiempo de informarse, no tiene tiempo, porque hay gente que tiene que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, Siempre lo planteamos así. no tiene tiempo. Yo creo que el pueblo no está dormido, está confundido y ahora que esta gente está mostrando su verdadera cara, porque si uno tiene acá un presidente que viene a flamearnos la bandera de Israel, yo creo que el enemigo ya empieza a estar perfectamente identificable y la gente ante esa situación no va a estar dormida. Hoy la gente está empezando a darse cuenta de que ellos son el enemigo. Y yo estoy seguro que la gente va a pelear. Nosotros vamos a... el pueblo se va a levantar acá en Argentina. Sí, doctor, mira, buenísimo el análisis que hizo, ¿no? Siempre es bueno tener así una mirada. Hay muchos que no quieren plantear porque dicen, che, mira, se mete la política, todo. Y nosotros somos seres políticos que vivimos de la política, por más que no ocupes un cargo y seas, qué sé yo. Esto no por desprestigiar o nada, sea un basurero. El solo hecho de ir a dejar un voto, poner la posibilidad de que alguien llegue, eso ya es un acto político. Doctor, el PAMI está hecho que se prende fuego. Tienen un ofrecimiento de miseria para poder cobrar para la atención de los abuelos. Tienen seguramente pagos atrasados. Tienen seguramente la imposibilidad de decir qué le receto al abuelo, porque también está el tema medicamentos, que han tirado abajo muchos medicamentos y muchos abuelos uno lo puede escuchar decir, che, o voy a comer o compro el medicamento.
doctor, ¿cómo es el panorama de cuando llega un abuelito de PAMI al consultorio? Un abuelito que muchas veces, como lo dije, no sabe si comer o comprar el medicamento, que tal vez está solo, porque en una época un funcionario del gobierno de Javier Milei dijo, y bueno, que le ayuden los hijos, tal vez tiene un amigo, tal vez tenga una familia seguramente que lo pueda ayudar. Esa frase llegaron a decir, pero vos vas y lo atendés y conversás y te cuentan, muchas veces capaz que hace de psicólogo. La mayoría de las veces hago de psicólogo. Es más, una paciente me dijo estos días, yo sé que usted hace más de psicólogo que de médico. Y es la verdad, en primer lugar porque, y esto hay que decirlo, no solo en la población de los jubilados, ¿no? En general, yo si tuviera que arriesgar un número, te diría que el 90% de las consultas médicas son consecuencia de trastornos de ansiedad, de angustia, ¿sí? De depresión. mm, Muy pocas consultas son estrictamente por una causa puramente biológica, como puede ser una Claro. infección aguda. La gran mayoría de las consultas son por trastornos de estrés, por trastornos de ansiedad, de angustia, y en los jubilados se ve mucho más. Con respecto a esto que decías de que el gobierno dijo en su momento que bueno que los ayuden los hijos, yo tengo lamentablemente varios pacientes jubilados que ni siquiera tienen un familiar que los acompañe a la oficina de PAMI para gestionar la cobertura al 100% de los pocos medicamentos que quedan con ese tipo de cobertura. Pero gente que te diría que peor de lo que estabas planteando. Algunos tienen esa disyuntiva, ¿no? De decir, bueno, compro el medicamento o como. Hay otros que la verdad que ni siquiera pueden elegir entre ninguna de las dos cosas. Claro. Pero sí, efectivamente, muchas veces nos pasa que quizá tenés que recetarle, indicarle 3 medicamentos y al final de la consulta tenés que optar por uno solo porque el paciente de una te dice en la consulta, mire, voy a poder comprar un solo remedio, no puedo comprar los 3. Y tenés que elegir uno y con lo cual el tratamiento ya de por sí no es el ideal, no es el que corresponde. ¿Cómo es la situación actual? PAMI, es decir, el gobierno nacional ha decidido el 9 de abril empezar a pagar a cada médico de cabecera 2.100 pesos por cada paciente por todo el mes. Es decir, si un paciente consulta, supongamos, 4 veces en el mes o 3, no es que el médico va a cobrar 2.100 pesos por cada una de esas consultas, sino que va a cobrar 2.100 pesos por todo el mes por ese paciente, Por todas las veces que lo pueda ver. por todas las veces que lo pueda ver. ¿Y cuántos pacientes tienen a cargo más o menos cada uno de los Y prestadores de es PAMI? variable, porque hay, por ejemplo, acá en Salta he conocido médicos que tienen 200, ¿sí? Hasta médicos que tienen 800. Digamos, un promedio, podríamos poner un promedio de 500 pacientes, con lo cual hoy un médico de cabecera cobraría 1.000.000. Cuando Atendiendo 500 pacientes. 500 pacientes, cuando por esos 500 pacientes cobraba 2 millones, decía, han bajado exactamente a la mitad el Claro. honorario del médico. Con lo cual, por supuesto que 1.000.000 sabemos que está bastante lejos de la canasta básica de alimentos. Salió la inflación y está hablando de 1,5 millones y Sí, después los que son analistas económicos están hablando que se necesitaría casi 3 millones de mangos. 3 millones, sí. 3 millones de mangos, pero no para vivir de lujo, ¿no? No, no, no. No, 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 para cubrir lo básico, que vestimenta, ropa, alquiler, ir a comerse un pochoclo al Parque San Martín por ser Exactamente. irónico, qué sé yo. Así es. Sí, Claro, por eso nosotros planteamos, nosotros siempre apuntamos a esto. Primero, que un médico cobre 1.000.000 por 500 pacientes que estamos hablando. Por supuesto que es una cifra que ni siquiera permite cubrir los gastos mínimos de funcionamiento de un consultorio. Pero peor aún porque estamos hablando de que ni siquiera cubre la canasta básica de alimentos. O sea que desde ya es una miseria, es un sueldo indigno, es algo con lo que es imposible continuar la atención médica. Pero con respecto a esto último, nosotros, yo todo el tiempo enfatizo sobre esto, más allá de que el sueldo es miserable, más allá de que el reclamo salarial tiene que existir, por supuesto, acá
Lo que yo todo el tiempo pongo en conocimiento de la gente es que esta baja del salario médico a la mitad, entre paréntesis, nunca he visto en ningún lado que te bajen a la mitad el sueldo, esto no es más que un instrumento que está utilizando el gobierno nacional para llevar adelante este plan de exterminio de los jubilados. Jubilados a los que el propio gobierno nacional, me, todos ellos, pero las últimas declaraciones fueron las del secretario de Salud Nacional, quien dijo que los jubilados son una carga muy grande. Es como que yo a un padre, a una madre, le dijera, bueno, usted tiene 3 hijos, bueno, pero el sueldo le alcanza para uno solo. Mate a uno de los otros dos y al otro tírelo a la calle y que Dios lo ayude. Si sobrevive bien y si no, bueno, lo lamento. Así de perverso es. Para ellos los 5 millones de jubilados que hay en el país son una carga, porque a ellos no les cierran los números. Los números que ellos tienen en su planillita de Excel para terminar de entregar al país, a sus amos, ¿no? Que los han puesto a ellos en el poder, pero bueno, le quieren entregar un país con gente activa laboralmente. Y no, Che, Doc, ¿y tan atrasado aparte? no, eso es otra cosa que dijiste y que siempre que me preguntan yo lo aclaro. Nosotros no estamos con ningún atraso en el pago de los sueldos. Siempre hemos cobrado al día. ¿En gobiernos anteriores? Desconozco porque yo estoy en PAMI de hace menos de un año. Yo estoy Ajá, en PAMI desde julio del año pasado. bien. Em, sí, por compañeros que llevan muchísimos años, 15, 20 y hasta 30 años, sí me comentan que en época, en el gobierno de Macri, y me parece que en el anterior, no sé si de Cristina, en algunos momentos tuvieron este atraso de varios meses. Yo eso sí que siempre lo he aclarado, ¿no? El reclamo nuestro no pasa por ahí porque nunca han dejado de cumplir con el pago y en los días que corresponden. La verdad Claro, que no hay un atraso en el pago. Uno cuando entra a PAMI sabe que va a cobrar a los 2 meses. claro, Pero eso uno lo sabe antes de entrar, así claro, que claro. nosotros sobre eso no reclamamos porque no han incumplido. El problema acá es que PAMI ha decidido bajar, reducir a la mitad el honorario del médico, desde el 9 de abril pasado. Este, ¿qué opinión o qué percepción eh, te da tu colega que no trabaja con el PAMI, que seguramente conoces a varios médicos que no trabajan con el PAMI, que trabajan solamente con obras sociales? Este, ¿Tenés el apoyo? ¿Es la mirada esa que, bueno, está bien, vos fíjate cómo arreglas tu situación? Porque no únicamente del punto de vista del aspecto de la medicina, Sí. lo podés encontrar en la parte de los abogados, en la parte de los ingenieros, de los arquitectos, también que algunos están mejor, otros están peor, vos laburas con el Estado, yo laburo en forma privada, hay ese apoyo o encuentran ese apoyo dentro del círculo médico, dentro de lo que es el grupo de profesionales, o algún aliciente por algún colega, que eso te cruzas con algún colega y decís, che, flaco, de verdad tendríamos que estar todos sumados a esto, porque en realidad estamos hablando de salud. Primero, de parte del colegio médico, por lo menos hasta donde yo sé, no ha habido ninguna, no me sale la palabra. Anuncio, proclama, apoyo. Exacto, no ha habido nada ni ninguna formalidad de ese tipo. Así que de parte del colegio médico, yo por lo menos hasta ahora no he visto eso. Sí, desde la caja de jubilación de médicos, ayer vi algo, una publicación. Y después pasan ahí un par de cosas. Sí, efectivamente hay apoyo. De hecho, acá justamente hace poquito hicimos una encuesta entre nosotros, entre los médicos de cabecera de PAMI acá en Salta. ¿Son muchos? En total en la provincia somos 130 aproximadamente. Nada. Nada. Nada para la cantidad Para de la, grupo hectario que significa tener una población grande y claro, que tiene ahora, a entrar en otro término, una proyección de vida mucho más alargada. exacto, sí. Y que tiene, si bien hay excepciones, por supuesto, pero suelen tener patologías asociadas, o sea, es muy común encontrar jubilados que tienen diabetes, hipertensión, por lo tanto requieren más consultas, más estudios, más medicamentos,
Y sí, yo siempre le digo a los pacientes, porque por ahí, por supuesto, tienen quejas con respecto a las demoras en los turnos, no solo con los médicos de cabecera, sino también con los especialistas. Y lamentablemente uno no tiene hoy por hoy una solución a eso, porque hay que decir que son pocos médicos para la gran demanda que hay, o sea, pocos médicos para la gran población de jubilados. Entonces, eso también es otra complicación dentro del sistema de PAMI. Pero te decía, hay efectivamente, primero, un descontento porque eh, a- contradiciendo lo que dijeron acá autoridades provinciales cuando hicimos la primer manifestación, creo, en la puerta de PAMI, que dijeron que el único disconforme era yo. este, no es que el resto está contento porque ahora va a cobrar la mitad. Nadie está contento cuando va a cobrar la mitad de lo que cobraba. Vos sabés que yo creo que muchos profesionales, Pero tienen miedo algunos. dejando de lado la salvedad del médico, hagamos cuenta que los abogados tienen que salir a protestar, Sí, hagamos cuenta que los arquitectos, los ingenieros, esto es una opinión muy formal y la pueden tomar como clasista, como sectorista, como la quieran tomar, porque me importa un pito lo que piensen, que opinan. sí, Sí, yo no puedo ir a manifestarme porque tengo un apellido. claro, Eh, Vengo de cuna de médico, che, ¿qué dirán los demás? O mi estatus social arriba de verme que yo vivo en San Lorenzo, el Tipal, en Valle Escondido, o a donde se te cante el culo, pero decir, che, tengo este apellido y che, y voy hasta acá con un cartelito peleando algo medio que no va con el claro, entorno o con el contraste de lo que soy en mi club social, mi camioneta a todo trapo que pueda tener. sí, Yo totalmente. creo que esto lo que te estoy diciendo no desacreditaría una causa justa. Y yo no te criticaría por eso, sino diría, flaco, acabas de bajar en el helicóptero a Plaza 9 de Julio, no me importa cómo le hiciste la guita, pero estás defendiendo un derecho que es adquirido. Totalmente, totalmente. Yo lo veo así, ¿no? En algunos casos seguramente pasa eso, en algunos casos seguramente, sí, totalmente pasa eso. Sabes que puntualmente con respecto a los médicos de cabecera, quizás no tanto porque la mayoría no responde a ese perfil. La mayoría no responde a ese perfil. Vamos entonces a poner un hombro y decir, qué pobre que el doctor, qué pobre, Claro, la ¿sabes? mayoría no responde a ese perfil, pero totalmente lo que decís, sí pasa en muchos casos, cuando en realidad tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Porque la medicina es una práctica, una profesión que debería tener un grado, un contenido profundamente humanista. Y todo aquello que sea humanista tiene que estar siempre ligado a las causas sociales, ¿no? Y las causas sociales se luchan, no se declaran desde un escritorio. Para defender las causas sociales hay que estar en la calle y poniendo la cara, poniendo el pecho y luchando. No se consigue de otra forma. Pero además, yo lo que siempre les digo a los colegas, eh, y sobre todo los médicos de PAMI, no hay ninguno que haya estudiado en una universidad privada. Ajá. No hay ninguno que haya estudiado en la universidad privada. Entonces, ya desde ahí nosotros tenemos una obligación moral, por eso estuvimos presentes también en la marcha federal universitaria, porque toda aquella persona que dice, ay, a mí nadie me dio nada, a mí el Estado no me dio nada, mentira. Ya el solo hecho de que uno haya podido estudiar una carrera como medicina en la universidad pública gratuita, eso responde justamente a una contribución de cada ciudadano del pueblo argentino. Ujú. O sea, nosotros estamos donde estamos, por supuesto, gracias al esfuerzo personal, porque si no, sin eso uno no hubiera llegado, al gran esfuerzo familiar, pero ese esfuerzo no hubiera sido tampoco posible si antes no hubiera habido un esfuerzo de cada ciudadano del pueblo argentino contribuyendo para que la universidad sea gratuita. Claro. Entonces, desde ya uno tiene una obligación moral por defender las causas del pueblo. No hay forma de eludir esa responsabilidad. Pero aparte, como te decía al comienzo,
acá nosotros no estamos yendo a reclamar una cuestión salarial, acá es algo mucho más profundo. Y a mí personalmente no me da ninguna vergüenza, al contrario, me daría mucha vergüenza morirme sin haber defendido lo que yo creía que tenía que defender. Así que siempre los aliento e invito a los colegas a que se sumen porque muchos, si bien lo que vos decías, sí, seguramente es aplicable a muchas personas, pero hay muchos médicos que sí apoyan, que sí adhieren al reclamo, pero por ahí tienen temor de que De los quedar expuesto, sancionen. de quedar expuesto, Eso también, sí. de Y quedar de, expuesto y que te digan el clásico, che, qué quilombero que, ¿no? claro, exacto, Pero, sí, ¿sabes cuál es el tema? Yo también pienso eso de, che, pero este quilombero te va a tirar tantos ejemplos y te va a pintar la cara de argumentaciones que son irrebatibles desde el otro punto y desde la otra mirada que tenés vos, sí. que te voy a hacer quedar como un estúpido. Entonces, este irreverente, este tipo que se está quejando, lo está haciendo porque hay una justa causa para quejarse y te estoy mostrando que en realidad el equivocado sos vos con todos estos ejemplos. Bueno, la culpa ya no es mía, yo no soy irreverente, yo no soy tonto, yo no soy quilombero, vos sos el que no estás entendiendo. No, pero aparte, lo que pasó en la última manifestación, la verdad que dentro de la situación grave que estamos viviendo y de la bronca que uno tiene, como tiene toda la gente, ¿no? Por las injusticias que ve diariamente, la verdad que nos retiramos muy reconfortados por lo que pasó, porque ha habido una adhesión de la población en general. Tenemos decenas de firmas de adhesión de la gente. Y lo que a mí más contento me pone es como te decía al comienzo, que la gente sí entiende, cuando a la gente se le explica el porqué de un reclamo, la gente entiende perfectamente qué es lo que está pasando. Yo he hablado tanto con los pacientes míos que fueron ese día como el resto de la gente que se acercó y todos entienden perfectamente que este es un plan para eliminarlos. Yo sinceramente no era tan optimista en ese Ujú. sentido. Yo pensé que iba a costar más que la gente se dé cuenta. Hasta yo tenía un prejuicio. Yo pensé que mucha gente al escucharme diría, qué exagerado, qué alarmista. Y la verdad que no, la gente entiende perfectamente que efectivamente hay un plan de exterminio de los jubilados, de los discapacitados, un ni hablar del plan que todo gobierno cipayo tiene que tener como premisa. O sea, lo primero que tiene que hacer un gobierno cipayo es dejar sin educación a la gente. Bueno, es lo que quieren hacer con las universidades, ¿no? Desoyendo leyes que los obligan a financiar a las universidades. Hay un abandono total de los trabajadores que han sido despedidos. Nosotros tenemos, creo que alrededor de 26.000 empresas que han tenido que cerrar desde que asumió este payaso, este entregador de la patria, este nuevo gerente de los poderes extranjeros. La gente está empezando a entender perfectamente lo que está pasando. Y ahí, como te decía, radica mi esperanza, que hoy el enemigo está más visible que nunca y se dio el lujo de traer banderas extranjeras a nuestro propio país. Le están entregando tierras, recursos naturales a todos los poderes extranjeros y la gente lo está viendo. Lo Lo que está pasa es que comprendiendo. la gente sí lo está comprendiendo y en la medida que más gente lo comprenda, estoy seguro que esto va a ser imparable. La gente va a estar en la calle y la única cosa digna que puede tener como respuesta un pueblo cuando tiene un gobierno de estas características no es otra que la revolución. No me importa a mí lo que me digan, que si es golpista, a mí no me interesa para nada. ¿Cómo me va a interesar si yo enfrente tengo un gobierno que tengo un delincuente menor, ¿no? Como este Adorni, porque dentro de esta caterva de delincuentes que tenemos Sí, hoy, lo aclaramos de esa manera, pero es una falta de respeto porque ellos venían, yo creo que es una falta de respeto hacia su propia palabra, hacia su propia si es que palabra. ellos tienen respeto por ellos mismos, porque imagínate, si vamos a hablar de Adorno, que era el jefe de gabinete, que era vocero antes del gobierno, y salía en todas las conferencias de prensa a la mañana a decir,
nosotros somos la ética, somos el valor, somos anticorrupción y venimos a ordenar al Estado. ¿Y ahora, hermano? ¿Viste cuando dice, che, el pez por la boca muere? Pero resultaron ser peores que todos los anteriores Yo, porque se rodeó de la peor casta. hablamos de cuenta, decían, los otros han llevado un PBI, decían. Bueno, listo. Sí, Pueden creer, no pueden creer, la justicia, cada uno toma la decisión que quiere. Hagamos de cuenta, este se ha llevado, por ejemplo, no 1.000 millones de pesos, 100.000 pesos. sí. Hagamos de cuenta que vamos a ser más irónicos, más forro, 10.000 pesos. Pero mi hermano, vos viniste con un discurso Claro. de que esos 10.000 pesos jamás tendrían que haber llegado a tu bolsillo o a tu billetera en forma indebida. Sí, no, eso, primero se rodearon de la peor casta, Sí, Macri, Bullrich, Sturzenegger, bueno, la peor casta, el Caputo que nos endeudó no sé por cuánto tiempo, la peor casta es la que está hoy, o sea, son los peores delincuentes que hemos tenido. Pero aparte, hasta en cuestiones personales se han traicionado a ellos mismos, porque este payaso que se autoproclamaba como el revolucionario, el que venía a combatir la casta, el que venía a ser el distinto, hasta tiene que pagar sueldos a mujeres para que finjan ser su novia, o sea, si realmente sos tan rebelde, mostrate como sos. A mí que me importa si te gustan los hombres, las mujeres, los claro. perros. A mí no me interesa. Pero Gobernar. no me vengas a pintar una cosa y después pagarle a gente para que finja ser algo que no sos. Entonces, hasta en los mínimos detalles se traicionaron ellos mismos. Claro. Y sus votantes, muchos de ellos bien intencionados, también se están dando cuenta que fueron defraudados, porque hay mucha gente que votó con bronca, por supuesto, la mayoría en realidad. Este tipo llega por la traición también de los gobiernos anteriores, ¿no? Sí, Entre siempre, ellos siempre gobiernos lo que planteamos nosotros yo acá. mismo, yo lo digo porque he votado Claro, a gobiernos que se autoproclamaban como nacionales, populares, y después cuando llegaban, gobernaban a espalda claro, de lo popular. Igual al lado de estos claro. Sí, son una sí, sí. maravilla, ¿no? Pero también fueron responsables de que llegara esta gente. Pero te vuelvo a decir, yo con las cosas que han pasado estos días, la verdad que estoy muy esperanzado porque la gente, repito, y eso que yo siempre he sido uno de esos que decía, ¿por qué estamos tan dormidos, tan tibios? Y no, yo creo que estamos distraídos más que tibios. Bueno, también fueron décadas de mucha estupidez, ¿no? De adormecernos con muchas estupideces, fue mucho Tinel y mucha Susana Jiménez, no fue gratis. Fue un plan para estupidizarnos a todos, ¿no? Claro. A través del vaciamiento cultural también. Pero hoy la gente está empezando a despertar. Y nosotros las banderas que llevamos, fíjate que también fueron muy bien entendidas por la gente. Nosotros no fuimos ni con delantal blanco, ni colgando un estetoscopio. Claro, No, a mí no me interesa nada de eso, porque claro. nosotros fuimos a luchar en unión con los trabajadores. No vamos como un grupo de médicos. Nosotros vamos en el contexto de una lucha ya abierta, una guerra declarada por parte del gobierno entre el pueblo y ese gobierno. No hay, es ellos o nosotros. Claro. Y nosotros fuimos con la bandera de Norma Pla, una mujer valiente que supo resistir en plena época menemista, el ídolo de este payaso. Fuimos con la bandera de Maradona, un tipo que en su momento supo decir, hay que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Esas son nuestras banderas. No vamos con ninguna tibieza, no vamos a sentarnos en el Van al escritorio frente. al frente. Y, y nosotros tenemos claro que a esta gente hay que echarla, no hay otra, no se puede dialogar con esta gente. Claro. Che, doctor, para terminar esta linda charla, tengo varios mensajes de repercusiones que ya estamos teniendo. Para terminar esta charla, que ya llevamos exactamente 35 minutos, mira cómo pasa el tiempo. Sí. Este, ¿Cómo va a seguir este plan? ¿Tienen ya pensado en visibilizarlo nuevamente en la semana siguiente? ¿Están esperando que haya algún anuncio por parte del gobierno? ¿Lo ven muy alejado? Para que terminemos esta charlita. Nosotros, por supuesto que no pensamos que pronto vamos a tener una respuesta del gobierno. En realidad, tampoco creemos que la vayamos a tener, en realidad.
nosotros estamos convencidos que la única forma de ganar esto es, sí, efectivamente, seguir luchando en la calle. Vamos a seguir manifestándonos. De hecho, el otro día habían, bueno, pacientes, gente que se congregó en el lugar y decía, ¿y cuándo venimos? La semana que viene, y quieren ir toda la semana. Pero bueno, no es la idea tampoco, no es la idea que esto se convierta en algo rutinario, ¿no? Y que la gente diga, de nuevo esto, ¿y para qué venimos acá? Para no ganar nada. Sí, lo vamos a hacer, obviamente, ante hechos muy puntuales, nos vamos a volver a manifestar en la puerta de PAMI, no para esperar que las autoridades locales nos den solución, porque nosotros sabemos que las decisiones vienen de Nación, ¿sí? No de Salta, pero obviamente sí ellos son nuestro nexo obligado, ¿sí? Entre los afiliados, los médicos de PAMI y PAMI a nivel nacional. Así que la lucha sí va a seguir en la calle, no solo con los médicos y los afiliados, sino con toda la población que a medida que pasan los días va entendiendo que acá hay un plan de exterminio de los jubilados y que nadie puede escapar de la responsabilidad de defender esa causa. Así que nosotros vamos a seguir y Bien, luchando desde adentro de PAMI, no renunciando. bien, bien. Señores, así hemos mantenido una entrevista, conociendo el panorama de PAMI, analizando un poco de la política. Él es el doctor Alejandro Ciota, es médico de cabecera de PAMI y hemos hablado acerca de esta situación tan compleja, tan apremiante y tan delicada que son nuestros viejos, a donde seguramente yo dentro de un par de años me incluyo y seguramente que vos estás escuchando y sos un pendejo, vas a tener las consecuencias a futuro.